Asistimos hoy en Hispanoamérica y en España también al más grande triunfo de la leyenda negra. Lo vemos, se entiende, en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, el más grande triunfo de la leyenda negra. Y lo vemos también en España, donde en aras de un supuesto objetivismo científico, nadie se atreve a defender, se entiende, lo que hay que defender, que no es nada más que decir la verdad objetiva, pero la verdad objetiva es acusada de falta de objetividad. Es un caso bien curioso. La exposición de los hechos objetiva es acusada de falta de objetividad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Yo siempre me gusta exponer una especie de metáfora, ¿no? La historia de esos hombres castellanos, de esos hombres de Castilla, de esos hombres de Andalucía, de esos hombres de Extremadura, de esos hombres vascos que llegan a América con América, es una historia de amor. Es una historia de amor, no de odio. Pero entonces, ¿qué pasó? Que hay odio. Porque hoy hay odio en Hispanoamérica a España. ¿Qué pasó? Y hay en España un sentirse culpable como aquel, se entiende, que no sabe y se siente culpable. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre digo que es una historia de amor. Es decir, hay una mujer, supongamos que está acá entre nosotros, ¿no es cierto?, con su novio, que piensan casarse el próximo sábado. Ya está la boda muy cerca, ¿no? Y han planificado casarse porque se aman. Resulta que salen de esta reunión, en una calle en solitario, un malviviente le pega un golpe por la cabeza a ella y le pega un golpe por la cabeza a él. Y entonces, cuando ella se despierta, ha perdido la memoria producto del golpe. Los golpes suelen causar eso en el cerebro. Ha perdido la memoria, no sabe quién es, no sabe dónde tiene que ir, porque quien no sabe quién es, no conoce de su pasado, no sabe a dónde tiene que ir. ¿Cómo sabe dónde volver? ¿Cómo sabe si tiene que volver a Murcia, si tiene que volver a Madrid, si tiene que volver a La Coruña? No sabe. Está en una ciudad que no conoce, no sabe nada, no sabe quién es su padre, ni su madre, ni quién son sus amigos. Y el malviviente le dice que ese hombre que yace en el piso todavía, que no se ha despertado, ese hombre la ha violado. Que ese hombre ha violado a su madre, que ese hombre ha violado a su hermana, le ha robado la tierra a su padre y lo ha esclavizado. Y entonces lo que era una historia de amor comienza a ser una historia de odio, porque ella ahora siente odio por ese hombre que está en el piso, que le han dicho que ha violado a su hermana, que le ha violado a él, que le ha quitado la tierra a su padre y lo ha convertido en un esclavo. Lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio, porque ella a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos le va a contar esa historia, la historia que le han contado a ella, ¿verdad? La historia de violaciones, muerte, asesinato y robo. Pero a su vez, cuando él se despierta un poco más tarde, ella ya ha partido, ya el malviviente le ha formateado la cabeza, porque le ha escrito la historia, y el que escribe la historia, escribe el futuro. El que escribe la historia, escribe el futuro. Hay algunos ignorantes por ahí muy populares que creen que la historia no sirve para nada, ¿está? Creen que son individuos puros en historia, idiotas, ignorantes. El que escribe la historia controla el futuro porque determina el futuro. Porque el que escribe la historia, cuando le han falseado una memoria, le dice a uno dónde uno tiene que volver y dónde tiene que ir, si a Cartagena, a Murcia o a La Coruña. Y entonces el malviviente lo lleva a uno por el camino equivocado, porque quiere que vayamos por el camino equivocado. Pero a su vez, cuando despierta ese muchacho que se iba a casar con esta chica, le dice, también ha perdido la memoria, que él es un delincuente. Ha robado, matado, asesinado, violado. Y el tipo está desconcertado. Dice, todo eso he sido yo.
Ah, caramba, dice. Soy una porquería humana. Soy una porquería humana. Pero es una buena persona. Pero a él le acaban de explicar que es una porquería humana. Una porquería humana. El tipo se siente mal, porque no es una porquería humana, por eso se siente mal. Pero le han dicho que sí. Y a sus hijos, nietos y bisnietos le van a explicar lo mismo. Y sus hijos, nietos y bisnietos van a decir, bueno, caramba, el abuelo o el bisabuelo era una porquería humana, ¿no? Violador, asesino, ladrón. Eso crea un trauma histórico. Y también el mismo que le ha dado el palazo lo va a conducir a donde él quiere que vaya, porque no sabe dónde tiene que ir, porque no sabe de dónde viene. El que no sabe de dónde viene, no sabe dónde tiene que ir. Es conducido por los otros, y conducido por los otros al lugar que los otros quieren. Y el mundo no es un mundo de ángeles, el mundo es un mundo distinto del mundo de los ángeles. Es un mundo de intereses. Lo conduce hacia el lugar que aquel quiere que conducirlo. Entonces hablemos claro, se entiende, porque siempre falta nombrar al asesino, es decir, al real asesino, al que dio el palazo por la cabeza y transformó la historia de amor en una historia de odio. Hablemos claro, ¿verdad? Cosa que en España no quiere hacerse nunca, ¿verdad? Nunca. Ese asesino, ese que era el verdadero asesino, porque asesinó una historia de amor, se llamó Gran Bretaña. Es Gran Bretaña el que nos pega un palazo por la cabeza, ¿está? No es Italia ni Holanda, ¿está? Eso es quien no entiende la geopolítica. Los italianos eran envidiosos, crean la leyenda negra por envidia, ¿verdad? Porque ellos no podían hacer lo que estaba haciendo España, ellos eran los herederos de Roma y resulta que una de las provincias está haciendo lo que Roma tendría que haber hecho. Tampoco es Holanda, que sí la crea, por supuesto, y hace 40 ediciones de Bartolomé de las Casas, pero ahí no se transforma en geopolítica. Se transforma la leyenda negra en geopolítica en Inglaterra, cuando es política de Estado para obtener un determinado objetivo político, que es la ruptura del imperio español. Ellos no pueden vencer al imperio español por la fuerza, tienen que derrotarlo a través de la propaganda política, ¿verdad? Que es mucho más eficiente que la fuerza, lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural, ¿verdad? Entonces acá hay un nombre y un apellido, que es Inglaterra, ¿verdad? Que fue y es el enemigo histórico de la hispanidad. Porque ¿qué es esa España que va a construirse a sí misma en América? Porque todos éramos españoles, españoles americanos y españoles, se entiende, europeos. ¿Qué es esa España que se está construyendo constantemente? Esa España es un estar entre el imperialismo maometano avasallador y luego un estar entre ese imperialismo maometano avasallador y un imperialismo rapaz de rapiña anglosajón. Y a su vez ese otro imperialismo que desarrolla una guerra de baja intensidad. Porque ¿qué fue la piratería? La piratería fue una guerra de baja intensidad. Y entonces España desarrolla lo que mi amigo José Luis llama la primera globalización. Pero esa primera globalización es totalmente distinta de la segunda y de la tercera. La globalización tiene 3 etapas, ¿verdad? Quizás podamos entrar en una cuarta. 3 etapas. La primera etapa de la globalización está dirigida, conducida por España, pero está conducida por España con ideales y principios absolutamente contrapuestos a lo que van a ser el signo de la segunda globalización conducida por Inglaterra. En la primera globalización está en juego quién va a conducirla, pero no conducirla solo en el sentido material, sino conducir el sentido. ¿Qué sentido va a tener? ¿Qué sentido va a tener? Hay 2 contrincantes, el imperialismo maometano y el naciente imperialismo anglosajón, a partir de que Gran Bretaña es la única provincia del Imperio Romano que se pasa de bando al bando calvinista.
Y entonces el sentido de España es, malgrado todos los errores cometidos, malgrado todos los errores, es el sentido que está guiado por el principio de la libertad y la justicia. De la libertad y de la justicia. De la libertad porque España va a sostener en el momento del mayor absolutismo monárquico de Europa, en Francia y en Inglaterra, señores, el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey. Dios se lo da al pueblo y el pueblo lo delega al rey para que cumpla con el bien común. Y si no cumple con el bien común, el poder vuelve al pueblo. Esto era absolutamente revolucionario y era el principio de la libertad, el principio real de la libertad, que era el de la soberanía popular, que lo crea España. Eso es lo que España lleva a América y al mundo, lo lleva y lo predica en todas las universidades, es lo que estudiaban los criollos. El poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo al rey, no directamente al rey. Por eso las obras de los escritores españoles eran quemadas en París y en Londres, porque ellos tenían otro sentido de lo que debía ser la globalización. Pero a su vez, España lleva el sentido de la justicia, ¿está? Ese sentido de la justicia que queda plasmado como escuchamos hace unos minutos, ¿está? Porque es la primera vez que se dice, señores, el hombre tiene que descansar el domingo y no trabajar más de 8 horas. Ese era el sentido. ¿Y por qué? Porque se consideraban que todos los hombres eran hermanos, todos los hombres eran hermanos, malgrado todos los errores que se puedan cometer, todos los hombres son hermanos. Cuando Inglaterra comande la segunda globalización, ¿no? A partir podemos fijar como una fecha. Ustedes saben que las fechas en historia son siempre simbólicas, no es que comience ese día, no, es un proceso, pero bueno, uno pone una fecha para ubicarse. Podremos ubicar en 1750, cuando Inglaterra ya va a comandar la segunda globalización, y entonces hace falta ver los libros de Dickens, ese gran escritor inglés, para ver qué era Inglaterra y lo que Inglaterra construía, explotando no solo al mundo, como lo iba a explotar, explotando primero a su propio pueblo, porque el primer explotado por Inglaterra, es decir, por la oligarquía inglesa que se hace del poder con la reforma protestante, es el propio pueblo británico, ¿está? Por eso yo digo, nosotros no tenemos nada en contra del pueblo británico, tendremos problemas que arreglar con la oligarquía británica, no con el pueblo británico, que fue el primer explotado, porque los niños trabajaban en las minas de carbón y porque los obreros eran obligados a trabajar 14, 15, 16 horas en las fábricas, pero eran obligados porque si no tenían pena de muerte, porque uno podía no trabajar en la fábrica, no. Uno dice, pero uno podía refugiarse en el bosque o podía estar en el campo, no, porque del campo había sido expulsado. Y si uno era encontrado en el bosque, aunque pudiese comer cazando animales, si no tenía lo que se llamaba una papeleta de trabajo, era vagabundo, y ser vagabundo estaba penado con la horca. Entonces uno no tenía otra alternativa que dejarse explotar en las fábricas, ¿está? 8 horas de trabajo, 14 horas de trabajo, niños trabajando en las fábricas, ¿verdad? Esa es la globalización que va a iniciar Inglaterra, cuando en América había el principio, se entiende, de la justicia y la libertad. Justicia y libertad. Porque entre otras cosas, en la Escuela Teológica Española, ¿verdad?, que también se olvida, se discute, señores, de quién son los bienes, de quién son los bienes. Y se dice, los bienes no puede haberlo creado Dios para beneficio de unos y de otros no, porque Dios no puede ser injusto, no puede haber creado los bienes para beneficio de uno y otros no. La propiedad privada es querida por Dios siempre y cuando esté en función social. Nadie tiene el derecho absoluto de destrucción de la propiedad. Yo siempre ponía un ejemplo de una clase, ¿no? Si yo tengo, se entiende, un campo sembrado de manzanas, ¿qué va a decir la doctrina que va a crear Inglaterra? Bueno, usted puede hacer con el campo de manzanas lo que quiera, quemarlo, destruirlo y tirar las manzanas al río. ¿Y qué creó y contestó España con la Escuela Teológica Española? No, señor, usted está equivocado.
Usted es propietario del campo de manzana y tiene que hacer las mejores manzanas del mundo, pero en el caso de que usted no quiera, no puede quemar ni destruirlas, porque usted tiene una responsabilidad social. Usted es el propietario en función social. Distinto, se entiende, de cualquier otra de las dos ideologías que después se disputaron el mundo, porque eso era la primera globalización. Esa primera globalización fue derrotada, se entiende, por el triunfador, la potencia triunfante que fue Gran Bretaña, ¿verdad? Que construye otra globalización, una globalización que no estaba basada en la idea de justicia y libertad, porque los ingleses le cortaron el dedo con el cual se teje el telar en la India a todas las mujeres para que la industria del telar indio no pudiese competir con la de Manchester. Esa es la verdad, porque Inglaterra va a fomentar la esclavitud en el mundo, no va a decir, se entiende, los hombres son iguales, ¿no? Y a España se le va a imponer la esclavitud. Después va a venir una tercera globalización, no es el caso explayarnos en esta, pero el hecho es que entonces cuando me preguntaba un amigo mexicano acá presente, ¿cómo entonces miramos la historia? Bueno, la historia hay que mirarla como miramos nuestra propia historia familiar o de hombres. Y yo le contaba una anécdota a él personal, mía, con mi padre, al quien quise y quiero entrañablemente, ya fallecido. Por una cuestión que él no comprendía, mis opciones de estudio ni mis opciones políticas, un día decidió suspender, ¿se entiende?, en mi casa la presencia de mi persona, es decir, fuera de casa, ¿está? Mi madre negoció y en vez de expulsión quedé en casa sin comida ni derecho a transporte. Entonces, como yo estaba estudiando y la universidad estaba a 10 kilómetros, dije, bueno, como él mismo me había enseñado que no había que renunciar a los principios por las cuestiones materiales, yo dije, muy bien, me levanto y me voy a la mañana caminando a la universidad 10 kilómetros y volveré caminando 10 kilómetros. Todo eso era muy heroico, pero al tercer día ya tenía los zapatos agujereados y el tercer día sin comer ya la heroicidad estaba a punto de fallecer. Hasta que pasé por un colegio donde había sido alumno y le dije, mire, estoy mal, hace 3 días que no como, ya los zapatos están agujereados, ya no da más, la resistencia se está acabando. Bueno, ahí me dieron trabajo y sobreviví. Ahora bien, cuando yo analizo mi historia con mi padre, ¿qué voy a privilegiar en esa historia? Ese hecho de ese día de enojo de mi padre que lo mantuvo durante muchos años. Voy a privilegiar ese momento que fue un momento de injusticia, sin duda, porque no era justo lo que él estaba haciendo conmigo, porque en definitiva yo estaba estudiando, sacaba siempre 10 en todas las materias. Era una locura de él. ¿Voy a privilegiar esa injusticia o voy a privilegiar todos los sacrificios que él hizo por la familia, ¿está?, que me permitieron tener escuela primaria, secundaria, ¿está?, que me permitieron tener en casa, todos los sacrificios que él hizo por nosotros? Entonces, en el sentido de la historia, si yo quiero construirme a mí mismo como un ser equilibrado, ¿está?, como un ser equilibrado, yo no puedo solamente reivindicar a mi madre y rechazar a mi padre, o rechazar a mi madre y solo aceptar a mi padre. En el sentido de la historia, a pesar del error cometido por mi padre, a pesar de esa injusticia, reivindico el proceso en general de su vida y de la familia, ¿está?, y de la familia, porque aparte si no lo reivindicara en su conjunto, ¿qué acontecería? Acontecería que mis hermanas me lo echarían en cara, es decir, acontecería la división de la familia, la división y mi pelea con mis hermanas y con mi madre, es decir, el núcleo familiar se rompería por una falta de comprensión que hay que privilegiar lo que une y no lo que desune. Uno tiene siempre la elección, porque el hombre es libre cuando construye su historia, de privilegiar aquellos acontecimientos que lo construyen o privilegiar aquellos acontecimientos que lo desconstruyen y lo destruyen. Bueno, nosotros, y esa es la propuesta que venimos desarrollando un grupo de hispanistas en España y en América, es decir, de españoles americanos y españoles europeos, porque el principal triunfo de la leyenda negra es que
los españoles europeos no consideren españoles a los argentinos, a los ecuatorianos, a los venezolanos, a los colombianos, por el color de la piel o por lo que fuese, y que los colombianos, argentinos y ecuatorianos no se consideren españoles. Españoles somos todos, unos españoles americanos y otros españoles europeos. Y entonces, privilegiando lo que une y lo que construye, porque tenemos que mirar el futuro. El futuro ya no es la tercera ola de globalización, en la cual, si en la primera se planteó el antagonismo entre España y esos dos imperialismos, el maometano y el anglosajón, y en la segunda se planteó la lucha entre dos imperialismos, una dialéctica de imperios entre Inglaterra, Francia y después Alemania, y en la tercera, lo que se conoció como la Guerra Fría. En la cuarta que ya pisamos, el mundo marcha a la constitución, no sabemos cómo, de entidades políticas que serán distintas a las que nosotros conocemos, entidades que podríamos llamar estados o conjunción de alianzas de estados por civilizaciones. Y en ese mundo que ya se perfila una alianza constitutiva fundante del mundo anglosajón. China ya lo es, la India que lo va a hacer, no sabemos el mundo musulmán si lo va a lograr o no, y nosotros que tenemos todas las ventajas objetivas para constituir un Estado civilización hispánico, una forma creativa y nueva de asociación hispánica, que tenemos todas las ventajas objetivas, tenemos contra nosotros mismos, porque no somos capaces de terminar con el huevo de la serpiente. Ese huevo de la serpiente es la leyenda negra de la conquista española de América. Ese huevo de la serpiente es la falsa historia que los enemigos de España, es decir, de nosotros, han contado sobre nosotros mismos en la metáfora que yo les expliqué. Si no terminamos con ese huevo de la serpiente, con esa falsa historia, y reconstruimos la verdadera memoria histórica, como hizo mi amigo cuando me antecedió en el uso de la palabra, nosotros no tenemos destino. Por eso yo les digo a los españoles europeos, basta de estupideces, basta de decir que hay que ser objetivos. Objetivo es decir la verdad, no decir la verdad a medias tintas con remordimiento. España tiene que ponerse de pie, porque si España no se pone de pie, tampoco podemos ponernos de pie los españoles americanos, porque mis alumnos me dicen, profesor, pero mire lo que dicen los españoles, que la leyenda negra es cierta, y entonces me dicen con razón, a confesión de parte, relevo de prueba. Así que por favor, a ponerse de pie, a estar orgulloso, porque España no tiene nada de que arrepentirse y los británicos sí, porque fueron asesinos de la humanidad. Muchas gracias.